Napoleón ordenó al grueso de su ejército que se dirigiera contra los 12.000 austríacos que estaban desplegados ante ellos, pero tenía que evitar que los 8.000 soldados austríacos restantes escalaran un estrecho camino que subía desde el valle de la Diche. Si esa segunda fuerza austríaca conseguía pasar, podría ser un auténtico desastre. ¿Cómo defender el estrecho camino? A. Con la caballería. Una carga apartaría a los austríacos del camino. B. Con fortificaciones, ya que las defensas fabricadas con troncos serían obstáculos muy difíciles de evitar. Y C. Con la infantería. El estrecho terreno permitiría que una pequeña fuerza mixta de hombres y artillería mantuviera al enemigo a raya. La respuesta: la caballería no podrá maniobrar fácilmente en el estrecho camino, y preparar grandes fortificaciones llevará demasiado tiempo. Pero como el camino es estrecho y empinado, una pequeña fuerza de soldados puede repeler el ataque. La respuesta es la C. Una semibrigada apoyada por un contingente de artillería era más que eficaz para mantener a las tropas austríacas debido a la dificultad del terreno por el que debían ascender. Napoleón envió 1.000 soldados a custodiar el estrecho camino. Usó el resto de su ejército para atacar a los austríacos en Trombolora. Los soldados de Napoleón repelieron al enemigo con fuego de mosquetes y bayonetas. Fue una lucha brutal, un continuo de ataques y contraataques. Los franceses atacaban, apoderándose de algunas posiciones. Luego los austríacos contraatacaban con sus 3 columnas, haciendo retroceder a los franceses. Entonces, los austríacos empezaron a superar las tropas del flanco izquierdo de la línea francesa. Asustados, los soldados franceses empezaron a huir, dejando un gran hueco en la línea. ¿Cómo cubrir el hueco en su línea? A. Reuniendo a los soldados en retirada, llamándoles con un rotundo redoble de tambor. B. Llevando refuerzos, nuevos soldados, hacia adelante. Y C. Desplegando a los hombres restantes a lo largo de toda la línea. ...14 de enero de 1797... ...la mañana del primer día de la batalla de Rivoli. Las fuerzas del general francés Napoleón Bonaparte luchaban por mantener Mantua fuera del alcance del general austríaco Joseph Alvinzi. Pero los soldados de Alvinzi habían superado por la izquierda la línea de Napoleón. Los franceses huían aterrados, dejando un gran hueco. Usted es Napoleón. ¿Cómo cubrir el hueco en su línea? A. Reuniendo a los soldados en retirada, llamándoles con un rotundo redoble de tambor. B. Llevando refuerzos, nuevos soldados hacia adelante. Y C. Desplegando a los hombres restantes por toda la línea. La respuesta: los soldados que se retiran huyen aterrados y será imposible reunirles mediante un redoble de tambor. Y desplegar a sus hombres solo conseguirá debilitar el resto de su línea. Pero si lleva los refuerzos hacia adelante podrá cubrir el hueco. La respuesta es la B. Por suerte, los refuerzos franceses del general Massena empezaban a llegar. Napoleón les ordenó avanzar para cubrir el hueco. Una hora después, Trombolora estaba de nuevo en manos francesas. Mientras tanto, el centro de la línea de Napoleón estaba sufriendo un duro ataque y poco a poco iba perdiendo terreno. Pronto sus hombres se vieron obligados a abandonar los cañones, que cayeron en manos austríacas. Esto es muy importante. Si pierdes los cañones, debes contraatacar y recuperarlos. No quieres que estén en manos del enemigo, porque los puede usar contra ti. ¿Cómo obligar a sus soldados a recuperar los cañones? A. Sobornándoles, ofreciendo doble ración a aquellos que contraataquen. B. Amenazándoles, matando a los soldados que se nieguen a cargar. Y C. Mofándose de ellos, para poner a prueba su orgullo. La respuesta: ofrecer doble ración no animará a los hombres a arriesgar su vida para recuperar los cañones. Y las amenazas pueden provocar el pánico. Pero desafiar el orgullo de sus soldados conseguirá que estos recuperen los ánimos. La respuesta es la C. Un oficial lanzó comentarios burlones a los soldados, provocando un contundente contraataque.
Les dijo: 14ª, ¿permitiréis en serio que capturen vuestros cañones? Por supuesto, la respuesta fue no. Y entonces un gran grupo de la 14ª contraatacó, recuperando sus cañones. Los regimientos empezaron a sentir un cierto orgullo, y que un oficial se dirigiera a ellos personalmente de ese modo tuvo un gran efecto sobre su ánimo. Las tropas francesas que vigilaban el estrecho paso que conducía a la meseta comenzaron a tener problemas. Los austríacos del Valle de la Digue disponían de cañones y les disparaban desde el otro lado del río. Los franceses resistieron todo lo que pudieron, pero la intensidad de los bombardeos les obligó finalmente a retirarse. Los austríacos empezaron a ascender. Cuando los austríacos empezaron a asediar las colinas desde el Valle de la Digue, las cosas no podían ir peor. Otra división austríaca, compuesta por unos 4.500 hombres, apareció detrás de las posiciones francesas. Todo indicaba que Bonaparte estaba a punto de ser rodeado. La situación parecía desesperada, pero Napoleón estudió nuevamente el campo de batalla con tranquilidad y decidió que debía contraatacar rápido o perdería la batalla. ¿Cómo debería contraatacar? A. Con los cañones. Algunas piezas de artillería bien situadas bastarían. B. Con un ataque masivo de la infantería, colocando a todos sus hombres frente al enemigo que se acercaba. Y C. Realizando un ataque combinado contra los austríacos con una pequeña fuerza tanto de artillería como de infantería y caballería. La respuesta: los cañones no detendrán a los atacantes y un ataque masivo de la infantería dejaría el resto del campo de batalla en situación vulnerable. Pero si concentra una pequeña fuerza de artillería, infantería y caballería en el punto de ataque, superará a su enemigo y éste tendrá que retirarse. La respuesta es la C. Napoleón esperó hasta que las tropas de Albinsey coronaron la meseta y entonces les dispararon a bocajarro proyectiles repletos de bolas de hierro, a lo que siguió una carga de infantería y caballería. La intensidad del ataque sorprendió a los austríacos, que empezaron a retroceder en total desorden. Aquello tuvo un efecto dominó. Las tropas francesas les disparaban con mosquetes de infantería y con artillería, y la caballería cargaba contra ellos, así que los austríacos empezaron a retroceder presos del pánico. Esa misma noche, Napoleón recibió la noticia de que 7.000 austríacos al mando del general Provera se acercaban desde el este por la llanura de la Digue hacia Mantua. Había que detenerles a toda costa. ¿A quién podría enviar para dirigir las fuerzas contra Provera? A. Al general Massena, su general de máxima confianza. B. Al general Joubert, ya que usted debe quedarse hasta derrotar al general Albinsey en Rivoli. Y C. Napoleón mismo, para ocuparse de esta nueva y gran amenaza. La respuesta: aunque tanto el general Massena como el general Joubert son oficiales en los que puede confiar, el principal objetivo es evitar el ataque a Mantua. Es imperativo que sea Napoleón quien se ocupe personalmente. La respuesta es la C. Napoleón tenía todo bajo control. Pasó de la amenaza inmediata de Rivoli a la amenaza potencial contra Mantua. Napoleón dejó al general Joubert al mando de las tropas en Rivoli, mientras él corría hacia el sur pidiendo refuerzos en toda Italia. Para llegar a tiempo, las tropas tuvieron que marchar toda la noche. Podía movilizar las tropas muy deprisa con marchas nocturnas. El esfuerzo del ejército francés y su entusiasmo por Napoleón consiguieron que todo terminara bien. Las fuerzas de Napoleón vencieron a Provera cerca de la Favorita, un pequeño palacio a 3 kilómetros de Mantua. Al norte, el general Joubert consiguió alejar las tropas del general Albinsey de Rivoli. Cuando Albinsey empezó la campaña, su ejército constaba de casi 50.000 hombres. Al final, solo quedaban 13.000 soldados efectivos. El ejército austríaco estaba desmoralizado. Aunque el intento de romper el sitio había fracasado, los austríacos atrapados entre los muros de Mantua resistieron 2 semanas más. Pero finalmente, el 2 de febrero, sus 30.000 hombres se rindieron y entregaron la ciudad. Era evidente que la situación era desesperada, ya que la única opción era la rendición. Como resultado de su victoria en Rivoli y la caída de Mantua, Napoleón conquistó buena parte de Italia para Francia. En otoño de 1797, Austria se vio obligada a firmar un tratado de paz con los franceses que negoció el mismo Napoleón.
no solo había salvado a la Francia revolucionaria, sino que Napoleón alcanzó un enorme prestigio como comandante y como diplomático. Demostró que era el mejor comandante en jefe y que, pese a que era muy joven, pues tenía solo 27 o 28 años, podía obtener grandes victorias. Utilizó todas las estrategias de las guerras napoleónicas y la campaña de Rivoli fue esencial para alcanzar su legendaria reputación. La respuesta: la caballería no podrá maniobrar fácilmente en el estrecho camino, y preparar grandes fortificaciones llevará demasiado tiempo. Pero como el camino es estrecho y empinado, una pequeña fuerza de soldados puede repeler el... Napoleón ordenó al grueso de su ejército que se dirigiera contra los 12.000 austríacos que estaban desplegados ante ellos, pero tenía que evitar que los 8.000 soldados austríacos restantes escalaran un estrecho camino que subía desde el valle de la Diche. Si esas fortificaciones, ya que las defensas fabricadas con troncos serían obstáculos muy difíciles de evitar. Y C, con la infantería. El estrecho terreno permitiría que una pequeña fuerza mixta de hombres y artillería mantuviera al enemigo a raya. La segunda fuerza austríaca conseguía pasar, podría ser un auténtico desastre. ¿Cómo defender el estrecho camino? A. Con la caballería. Una carga apartaría a los austríacos del camino. B. Con ataque. La respuesta es la C. Una semibrigada apoyada por un contingente de artillería era más que eficaz para mantener a las tropas austríacas debido a la dificultad del terreno por el que debían ascender.